Liliana Teortúa. Ya estoy de primera. Sí, señora. Siempre ha sido la primera, ¿no? No. ¿Quién está No, antes sí, de ti? bueno, no, ni me acuerdo ya. Sí, siempre has estado primera. Marta Milena Barco. Echeverry presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué Marta? ¿Qué ha habido? Bien, gracias a Dios. Pero... Me alegra mucho. Marta, bienvenida. Carolina González. Gracias. Carolina González ya llegó. Bueno, ella siempre sale tardecito, supongo que vendrá ahora. Pablo Emilio Jauregui también sale tardecito, también supongo que vendrá ahora. Profe, pero yo ahí veo a Carolina conectada. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Pablo Emilio Jauregui siempre llega tardecito y Ángela Patricia Ríos también está. Siguiente listado. Juan Carlos Alzate. Profe, Juan Carlos tiene inconvenientes con la conexión de internet. ¿Tiene inconvenientes? Sí, Dale, me acabo de informar. listo. Gracias. Que cualquier cosa va a intentar conectarse lo más pronto posible. Listo, dale, no hay problema. Paula Andrea Alzate. Presente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos, muchachos. Buenas tardes. Listo, Pablo, ya le puse la asistencia. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Yuri Andrea Cadavid. Yuri Andrea Cadavid no está. ¿Lo había visto? No. Bueno. Celeste Ramírez. Buenas noches, presente. ¿Qué más, Celeste? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Celeste, gracias. Estefanía Profe. Vélez. Señora. Yuri Andrea Cadavid se me desconectó. No te preocupes que yo ya te había visto. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Estefanía Vélez. Presente. Y Natalia Yepes. Natalia no viene hoy, la me escribió. Voy a llegar tarde. No, se me perdió. Mariana Franco. Buenas noches, profe, presente. Mariana, bienvenida. Mariana, Gracias. impecable tu parcial. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. Valeria López. Presente, profe. Gracias, Valeria. Marilyn Osorio. Hola, profe, presente. Hola, Marilyn, gracias. Laura Ruiz. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Laura. Y Gracias. Jorge Iván Tabarquino. Jorge Iván Tabarquino no ha llegado. Bueno. El único que faltó. ¿Cómo se sienten para el parcial? Asustado. Ah, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Está hasta lo más de divertido. Está hasta Ay, pero divertido. Gracias, profe. lo más de divertido el parcial. Bueno. ¿Cómo se Más sienten? miedo me dio. ¿Cómo se sienten en nómina? Necesito que estén fuertes en nómina porque les metí una nómina en el parcial. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Bueno, esto nos sirve de repaso, porque nómina ya tuvieron que haber visto por lo menos los de contaduría y los de administración supongo que también en legislación laboral.
Sin embargo, les tengo un repasito para que procedamos al parcial. No los quise tirar como tan a quemarropa. Primero quiero que hagamos este repasito de la nómina y posteriormente nos vamos para el parcial. Entonces aquí les voy a proyectar el video. Brenda Correa. Bueno, ¿por qué importante que veamos la nómina? Antes de esto, porque la nómina es una parte muy importante dentro del presupuesto de mano de obra, ¿sí? Necesito conocer de nómina para poder presupuestar mano de obra. Y como tengo un taller previo al presupuesto maestro, que es el que vamos a ver dentro de 8 días, como tengo un taller previo, y el parcial consiste en un taller previo, incluye nómina, entonces necesito que estén muy atentos. Por favor, dudas, preguntas o inquietudes, me las van preguntando. Soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacer la solución. Vamos a hablar de una pregunta muy habitual entre todos mis suscriptores y clientes y es ¿cuánto me cuesta contratar un empleado? Probablemente ya estés preparado para dar ese paso o te planteas si justamente estás preparado para dar ese paso. Así que hoy vamos a aprender cómo se liquida un empleado y cuánto realmente te cuesta. Es declarar que lo vamos a calcular todo bajo el salario mínimo legal vigente en el 2020 y vamos a hablar un poco de por qué existen este tipo de cobros y para qué se utilizan. Lo primero que tenemos que saber Vayan tomando nota para el parcial. es que el salario mínimo legal vigente es de 877.803.000 pesos. Ese es el salario mínimo y adicional a eso, pues nosotros tendremos que pagar un auxilio de transporte. Es declarar que si la persona gana más de 2 salarios mínimos ya no tiene derecho a ese auxilio de transporte. Pero mientras tanto, pues digamos que nuestro empleado solamente gana el salario mínimo y por ende tiene derecho al auxilio de transporte. El auxilio de transporte es de 102.854 pesos. Ahí ya tenemos dos valores muy importantes y representativos, pero el común error de los empresarios es pensar que ese es el único monto que tienen que pagar y no es así, ya que tanto como empleados y empleadores tenemos responsabilidades. Para un empleado, cuando trabaja en una empresa debe tener algunas garantías. Debe tener una garantía de si le sucede algo relacionado con términos de salud, si tiene algún tipo de accidente de trabajo y sobre todo, pues asegurar qué va a pasar cuando termine o cese ese momento de trabajo, que sería pues la pensión. Entonces, es ese tipo de requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Pero adicional a eso, y como sobrevive de alguna manera el gobierno, es a través de esas contribuciones y para eso existen también los parafiscales, en los cuales está incluido SENA y CBF y Caja de Compensación. Entonces vamos a empezar a desglosarlos y a traducir los porcentajes y el valor en pesos que tendría para nosotros como empleadores. Obviamente va a haber otra parte muy interesante y es para empleados, pero esta en principio es para empleadores. Lo primero que tenemos que definir es que esa parte de seguridad social engloba simplemente la salud, la pensión y el ARE. Bueno, es importante que si tienen una calculadora, tienen una manera de hacer ese ejercicio conmigo, pues tomen nota y empiecen a hacer sus cálculos. Ya. Entonces lo primero, tenemos que saber cuánto, mínimo tenemos que saber cuánto es el salario mínimo en Colombia, cuánto está establecido para el 2020, que fueron 877.803 a través del decreto presidencial, y el auxilio de transporte de 102.854. ¿Cuándo se le paga auxilio de transporte a un empleado? Cuando se gana hasta 2 salarios mínimos. Por encima de los 2 salarios mínimos no hay derecho a auxilio de transporte. Entonces nos hablan de nuestro primer tema. No es solo el salario del auxilio de transporte, también hay horas extras, hay recargos, etc. Adicional a eso también tengo que tener en cuenta la seguridad social que la componen 3 elementos. La salud o EPS, la pensión o AFP y la administradora de riesgos laborales o ARL. Y cada una tiene unas tarifas establecidas, a excepción de la ARL que va de acuerdo al riesgo que tenga el empleado dentro de la empresa. Ya tenemos definido el salario mínimo y el auxilio de transporte, pero si hablamos de seguridad social, se va a calcular simplemente sobre ese salario mínimo. Lo primero que tenemos que hacer es coger ese 877.000 y multiplicarlo por el porcentaje de salud.
Entonces recordemos, ¿cuánto le cuesta a la empresa tener un empleado en cuanto a términos de EPS o de salud? El 8.5% del salario. El 8.5%. La seguridad social, la EPS, vale el 12.5%. El 8.5% lo paga la empresa y el 4% lo paga el empleado. Salud, sí. Sí, de EPS. Que en este caso sería... Bueno, y esa EPS se incluye sobre lo que es salario. Es decir, esa EPS se liquida respecto a solamente el salario, y si hay horas extras o si hay comisiones, también. Si no hay horas extras, si no hay comisiones, si no hay recargos, no se tiene en cuenta. El auxilio de transporte no es factor para el el cálculo de la seguridad social. 8.5. El resultado es 74.613 pesos. Luego pasamos a pensiones, que sería el mismo valor, 877.000, y lo multiplicamos entre el 12%. ¿Cuánto le cuesta la pensión a la empresa? Esto es por 12%, 105.000. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. ¿Cuánto le cuesta la pensión a la empresa? La pensión en total son 16% del salario mínimo, sin el auxilio de transporte. La pensión es el 12% para la empresa y el 4% para el empleado. Es decir, a la empresa le cuesta el 12% del salario y al empleado le cuesta el 4%. El resultado nos va a dar 105.333 pesos. Y después de eso, pues, es una parte muy importante que es la asistente de riesgos profesionales. Bueno, entonces el cálculo de la ARL dependerá del tipo de riesgo. Nosotros nos podemos buscar en cualquier empresa que nosotros tengamos en mente que vamos a trabajar con ella, y vamos a mirar directamente en el buscador de Google y demás. Vamos a poner tabla de clase de riesgos que nos dé los porcentajes, ¿cierto? Y pues que nos dé las demás especificaciones. Se llama tasa de cotización. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar el tipo de riesgo. Entonces nosotros tenemos en Colombia para la ARL 5 tipos de riesgos. Eso ya está establecido por las administradoras de riesgos laborales. Yo clasifico a mi empleado de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. Ahí te lo pueden poner. En este caso, como les digo, voy a poner un riesgo mínimo, que es una persona que tenga trabajo de oficina, y el porcentaje es de 0.522%. Entonces, como ya tenemos eso identificado, vamos a partir otra vez del mismo salario mínimo por ese 0.522%. Nos da 4.582 efectivamente, y eso es lo que vamos a pagar ese mes. Entonces ahí vemos... ¿Quién paga la ARL? Independientemente de la tarifa de riesgo, o sea, el 0.5% o hasta casi el 5%, que es la máxima, independientemente de la tarifa, la paga totalmente el empleador o la empresa. El empleado no paga nada por ARL. Entonces ya adicional a nuestra nómina, que no es solamente el salario y el auxilio de transporte, sino que también hay que tener en cuenta otras arandelitas, tenemos que la ARL, la AFP o Administradora de Fondos de Pensiones y la EPS o Entidad Promotora de Salud, esas tres conforman un subconjunto de la nómina que se llama Seguridad Social, que esa EPS es el 12.5%, 8 que paga el empleador y 4 que paga el 8.5 que paga el empleador y 4 que paga el empleado. Que la AFP o Administradora de Fondos de Pensiones es el 16%, 12% que paga el empleador y 4% que paga el empleado, y que la ARL va de acuerdo a la tarifa del riesgo del empleado y la paga totalmente el empleador. Esa sería la seguridad social. ¿Sobre qué se calcula la seguridad social? Sobre el salario básico más horas extras, recargos o comisiones. Vemos que ya el cálculo es súper rápido y simplemente tenemos que identificar el tipo de riesgo de nuestro empleado. Ahora nos vamos para los parafiscales. Entonces nosotros tenemos que para caja de compensación familiar tenemos un porcentaje del 4%. Para ICBF tenemos el porcentaje del 3% y de ASENA pues el 2%. Igual si uno lo quiere tener en mente y como que se lo quiere aprender es súper fácil porque es 432. Entonces es muy fácil de aprender.
Ah, bueno, entonces viene otro subconjunto dentro de la nómina y la seguridad social, y ese otro subconjunto no es otra cosa que el pago de parafiscales. Los paga totalmente el empleador no paga nada por parafiscales. Son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación y SENA. La caja de compensación es el 4%, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el 3% y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es el 2%. Se calcula también sobre qué, sobre salario, horas extras o recargos, sin incluir el auxilio de transporte. Y vamos a hacer el mismo cálculo. Este cálculo también se hace sobre el salario mínimo, 877.803 pesos. Entonces hacemos lo mismo. Cogemos para calcular el caja de compensación familiar ese valor por el 4%, que es igual a 35.112 pesos. Luego nos vamos a ICBF, que es un 3%, y nos da un 26.334.000 pesos. Y por último nos vamos al SENA, que es un 2%, que nos da 17.556 pesos. Ahí ya tenemos rápidamente calculado también el tema de parafiscales. Ya vamos terminando y lo único que nos falta finalmente es todos esos derechos que tienen y básicamente lo que diferencia que una persona esté afiliada en la empresa bajo nómina a que sea prestadora de servicios. Las prestaciones sociales, todo lo que tiene que ver con cesantías, intereses sobre cesantías, primas y vacaciones, que no disfruta una persona que sea contratista prestadora de servicios. Entonces, cuando un empleado también está dentro de la nómina de la empresa, tiene derecho a las prestaciones sociales: cesantías, interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Las cesantías son un año de salario, un mes de salario al año, lo mismo que la prima de servicios. Los intereses a las cesantías son el 12% de las cesantías y las vacaciones son 15 días de salario al año. Nos vamos a un tema muy interesante y es las cesantías. Las cesantías como tal no es algo que el empleado palpe mes a mes, sino que es un ahorro obligado, como escuchaba en algún momento. Es un ahorro obligado, ¿por qué? Porque es algo que se le va a ir guardando a ese empleado para el momento en que finalice su contrato, ¿cierto? Su contrato con la empresa, con el empleador. Pero que es un derecho que tiene de un salario por un año trabajado. Cada vez que el empleado tenga un año trabajado con la empresa, tendrá derecho a un mes de salario, ¿cierto? Si no llega a cumplir todo ese tiempo el empleado, pues lo podrá hacer a través de ¿qué? Pues de una proporción del tiempo que haya llevado en la empresa. Si quieres saber más del tema de cesantías, no te olvides ver un video que tengo por aquí completo explicando cómo puedes sacar esas cesantías sin necesariamente tener que haber terminado el contrato laboral, así que no te lo pierdas. También, aparte de las cesantías, tienes derecho a intereses de cesantías, que igualmente lo podrás ver más específicamente en ese video. Para poner un ejemplo, la provisión, es decir, todo lo que se va abonando mes a mes a ese empleado, es aproximadamente 81.721 pesos. Mira aquí, porque aquí ya tengo como todos los datos ordenados. La prima también es un factor que se tiene que reconocer en un contrato laboral y ese es el derecho que tenemos. Entonces, ¿cómo calculamos las cesantías? Las cesantías tomamos el valor del salario y para las cesantías ahí sí incluimos el auxilio de transporte. Si hay horas extras también las incluimos. Si hay si hay horas extras, si hay comisiones también las incluimos. O sea que para la seguridad social, para las prestaciones sociales en el caso de las cesantías tendría que tener en cuenta el salario más el auxilio de transporte más las horas extras, los recargos o las comisiones. 721 pesos. Mira aquí, porque aquí ya tengo como todos los datos ordenados. La prima también es un factor que se tiene que reconocer en un contrato laboral y ese es el derecho que tiene el trabajador a un mes de salario pago, un salario mínimo por un año trabajado. Es de reconocer como aquí me la provisión, es decir, todo lo que se va abonando mes a mes a ese empleado es aproximadamente 81.721 pesos. ¿De dónde salen esos 81.721? Y lo pueden verificar ustedes con sus calculadoras. De tomar el salario mínimo en este caso, más el auxilio de transporte y aplicarle el porcentaje que es el 8,33%. Tomo lo que es factor para cesantías: salario, auxilio de transporte, si hay horas extras, si hay recargos nocturnos,
si hay dominicales, si hay comisiones, y le aplico el 8.33% y sé cuánto me cuesta las cesantías de un empleado que se gana el salario mínimo. Mira aquí, porque aquí ya tengo como todos los datos ordenados. La prima también es un factor que se tiene que reconocer en un contrato laboral, y es ese derecho que tiene el trabajador a un mes de salario pago, un salario mínimo por un año trabajado. Pero a diferencia de las cesantías, esto está dividido en 2 pagos en el año. El primero es antes del 31 de junio y el segundo es la primera quincena de diciembre. Entonces, si tú estás trabajando en una empresa o si tú eres empleador, debes tener muy en cuenta esas fechas, porque como salgas de estas fechas, pues estarás incumpliendo algo que bajo la ley ya está establecido. Entonces recuerden, está distribuido ese pago, ese salario mínimo, en 2 pagos, ¿cierto? Obviamente existen, como les digo, provisiones, y si lo hacemos una provisión mensual, pues será igual a 81.721 pesos, si lo quieren hacer provisión mensualmente. Y por último y finalmente, el tema que más interesa, digamos, y más diferencia a un contrato de servicios es el tema de las vacaciones, ya que un empleado en Colombia que tenga un año trabajado podrá disfrutar de 15 días de descanso totalmente pagos por la empresa, cada día trabajado. Entonces, finalmente, esto lo tiene una persona que trabaje bajo nómina y no lo tiene una persona que trabaje por prestación de servicios. Finalmente, en términos de precios, si queremos hacer una provisión mensual, es decir, que vamos pagando para que no se nos haga un pago en el año muy alto y lo queremos ir provisionando, pues sería representado en... La prima es el mismo valor de las cesantías. En este caso ya lo está dividiendo en 2 para provisionar los 2 pagos que se deben hacer, pero la prima es el mismo valor de las cesantías. Tomo el salario, le sumo el auxilio de transporte, le sumo las arandelitas a las que haya lugar como horas extras, comisiones, recargos, etcétera, y le aplico el mismo porcentaje, 8.33%. 36.575.000 pesos. Digamos que eso básicamente se resume en todas las obligaciones que tiene un empleador con su empleado, y que en términos de pesos los podemos definir calculándolo con esos porcentajes y teniendo en cuenta, como les digo, los factores diferenciadores. Las cesantías, que por ejemplo tiene que ser cuando se termina ese contrato laboral o bajo específicas causas. La prima, que se tienen que presentar 2 pagos en el año, y las vacaciones, que son 15 días por un año trabajado. Una vez tengamos esto claro, pues nos va a facilitar mucho ser conscientes de estos pagos. Que finalmente esto quiere decir que un empleado en el 2020 en Colombia le costaría a un empleador 1.454.016 pesos. Pero el Ministerio de Trabajo deja claro una exoneración que dice: exoneración para los empleados de acuerdo con el artículo 65 de la ley 1819 del 2016 para los trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos en salud, SENA y CBF, que quedará en 0 pesos para el empleador. Entonces me están dando otro dato. Me están diciendo que de acuerdo a la ley de financiamiento 1819 del 2016, la ley de financiamiento, no, la ley de crecimiento, hay una reforma que me dice que si yo tengo un empleado, si yo soy una empresa con ánimo de lucro, es decir, pago impuesto de renta, y si tengo un empleado que se gana menos de 10 salarios mínimos, y ojo ahí con esa exoneración, si ese empleado se gana menos de 10 salarios mínimos, yo no tengo que pagar por el EPS, yo no tengo que pagar por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no tengo que pagar por el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es decir, me ahorro el 8.5% de EPS porque no la tengo que pagar, y el empleado solamente pagaría el 4%, yo no pago nada. Adicional a eso, me estaría ahorrando el 3% del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y me estaría ahorrando también el 2% del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Es importante para que esta exoneración exista que, primero, que la empresa sea con ánimo de lucro, no puede ser una fundación, no puede ser una corporación, no puede ser una cooperativa, no puede ser una propiedad horizontal, sino que debe tener ánimo de lucro. Y segundo, ¿por qué ánimo de lucro? Porque eso hace que la empresa esté obligada a declarar renta, y al estar obligada a declarar renta, pues no tener que pagar un impuesto. Y segundo, que el empleado no se gane más de 10 salarios mínimos. Es decir, que si tu empleado gana un salario mínimo, pues puede adquirir ese tipo de beneficios, ¿cierto? Hasta que él no supere esos 10 salarios mínimos, pues tú puedes disfrutar de ese beneficio,
y finalmente tendrías un descuento de 118.503 pesos, que es muy representativo si lo sumas en un periodo de un año. Pues finalmente eso es todo, espero que les haya gustado, si han aprendido, si han hecho este cálculo, pues me gusta. ¿Por qué esto? ¿O por qué este objetivo? ¿Por qué ver esta partecita de nómina? Porque el ejercicio que tengo, que es un ejercicio que me gusta mucho realizar, tiene nómina. Y por tanto, ustedes deben liquidar una nómina en el parcial que van a iniciar a continuación. Les muestro el parcial. Voy a dar 5 décimas para el parcial a quien esté actualizado y me diga cuánto vale una hora extra. Ya, el primero. Vale 4.571,80. No, pero el porcentaje. Es 1.25, profe. Ok, Marta, tienes 5 décimas para tu parcial. Si yo le tengo que pagar una hora extra a un empleado, esa hora extra del empleado a mí me vale el valor de una hora normal más el 25% de recargo. Es decir, multiplico el valor de la hora por 1.25. ¿Por qué? Porque aquí también aparecen horas extras. Listo, muchachos, entonces este es el parcial. Este es un parcial para una empresa que está presupuestando elaborar unas unidades de un bien y me dice qué productos o qué subproductos necesita para elaborar esas unidades, para yo calcular los materiales directos. Recordemos costos, este es un presupuesto de costos, pero incluye un presupuesto de material directo, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo pues que tengo que calcular la nómina de los empleados. Esta es la nómina del costo, todas estas personas son de costo. Recuerden que la clase pasada vimos los resúmenes de qué es costo y qué es gasto. De un operario, de un vigilante de la planta y de una supervisora de la planta. O sea que los tres forman parte del costo, pero el operario solamente va a ser material directo, mano de obra directa, mientras que el vigilante y la supervisora son mano de obra indirecta y forman parte de los IF. Y también me está diciendo cuáles son los otros costos indirectos que se tienen para calcular los IF. ¿Esto para qué? Para yo sacar el total, cuál es mi costo unitario por cada uno, para presupuestar mi costo unitario de los IF. Entonces, ¿qué me pide presupuestar? Presupuésteme cuánto es el material directo unitario, cuánto es la mano de obra directa unitaria, cuántos son los IF unitarios, y aparte de todo, sáqueme el margen de contribución. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el parcial. Pueden utilizar sus apuntes, pueden consultar lo que necesiten. Lo único que les pido es que no pastelien. Es lo único que les pido. No hagan pastel. De ahí para adelante, el parcial está muy sencillo. Bien ordenadito en Excel. Y aquí estaré yo con ustedes acompañándolos por si hay alguna pregunta. No les respondo preguntas a nadie por el WhatsApp. Cualquier inquietud, por el WhatsApp de todo el grupo o por aquí por la plataforma. Pero de resto no le respondo preguntas a nadie por el WhatsApp, así que ni se tomen la molestia de escribir. ¿Qué más? Niños, ya están por cuenta de ustedes. Voy a dejar aquí proyectado por si acaso. Profe, Dímelo. yo tengo una pregunta con respecto a la exoneración que no me quedó muy clara. Entonces, a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, no se les paga lo que son para fiscales ni seguridad social, No. ni la EPS, digo. No, pilas ahí, porque para fiscales son caja de compensación, ICBF y SENA. Pero yo por ese empleado sí pago caja de compensación. Lo que no pago es ICBF y SENA, junto con la EPS que tampoco lo pago. Siempre y cuando se gane menos de 10 salarios mínimos y la empresa sea con ánimo de lucro y por tanto aportante del impuesto de renta, Laura. Ah, ok. ¿Ya te quedó claro? Bueno, sí, señor, listo, gracias. Como dato curioso, se estima que un empleado trabaja en un mes 240 horas, para que lo tengan en cuenta.
Se entiende que un empleado trabaja en un mes 240 horas o que trabaja 8 horas diarias por 30 días que tiene el mes, 240 horas. Ténganlo en cuenta para hacer los cálculos. Listo. ¿Estamos listos, muchachos? Sí, profe. Tienen hasta las 9:30. A las 9:30 se cierra la plataforma. Después de cerrada no deja subir a nadie. Entonces, a partir del momento están por su cuenta. Gracias, profe. Yo la escuché. Ryan, mira.
Profe, profe, Señora, una pregunta. dime. Aquí donde dice en el parcial que, pero es que se me perdió, ya. Dice que 9 horas de trabajo, y eso es 9 horas de trabajo es cada día que trabaja, o sea, es 1 hora por día o es 1 hora que generó extra en el mes. No, es 1 hora extra diaria. Ok, Trabaja 26 días al mes, 26 días al mes gracias. y produce 26 unidades con 1 hora extra diaria. O sea que serían 26 horas extras diarias al mes. Recordemos, las prestaciones. Aquí esto para todos. Pilas pues. Lo que es EPS, pues ustedes determinarán si la empresa lo paga o no. La AFP, qué porcentaje es, y la ARL, qué porcentaje es. AFP y ARL se pagan sobre sueldo y horas extras. Cesantías, se pagan sobre sueldos, horas extras y auxilio de transporte. Intereses a las cesantías es el 1% de las cesantías. Ojo, el 1% porque es un mes. Es el 12% en todo el año, pero como esto es un mes, solo es el 1% de intereses a las cesantías. La prima de servicios es el mismo valor de las cesantías. Y las vacaciones las calculo solamente sobre el salario, sin horas extras y sin auxilio de transporte. Gracias a Dios, estoy contento, se reintegra. Aparte de eso, Bueno, señor, yo le pago. Amén. Cualquier cosa aquí estoy. Profe, Pablo, ¿te puedes repetir la ARL, porfa? Porcentaje, ¿cómo se saca, porfa? toda la seguridad social se saca sobre el salario sin auxilio de transporte. Sobre el salario más horas extras. Horario más horas extras. Prestaciones son salarios más horas extras más auxilio de transporte. Menos las vacaciones, que las vacaciones se pagan solamente sobre el salario. Más vacaciones. Gracias, profe. Niños, ya voy a desactivar la grabación de la clase, ¿listo?